Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo guardar y cargar una partida en Unity sin necesidad de usar Player Prefs. Ya hice un vídeo sobre los Player Prefs, si quieres verlo te estará apareciendo una tarjeta ahora para que puedas ir a verlo. Pero en el día de hoy vamos a estar usando objetos en JSON para guardar partida, así que vamos a ello. Bien, pues aquí tenemos este proyecto de prueba, que es el mismo proyecto que estuvimos usando para el tutorial de los Player Prefs. Si recordamos, este proyecto solamente era un personaje principal, el cual lo podíamos mover con el clic derecho de nuestro ratón. Nos estarían apareciendo en esta esquina la posición del jugador en el mapa y también teníamos una vida de 0 a 100. Y en el vídeo de los Player Prefs aprendimos a guardar estos tres datos mediante el uso de los Player Prefs. Pero hoy vamos a ver cómo se pueden guardar datos de forma más masiva en un solo archivo. Y eso lo vamos a ver con el JSON. Vale, así que para empezar con el sistema de guardado, vamos a hacer como el vídeo anterior. Vamos a crear un objeto que se llame SaveSystem. Le reseteamos el componente de transform para que esté en 00. Y a este objeto de SaveSystem le vamos a añadir un nuevo componente, el cual se va a llamar igual SaveSystem. Le damos a nuevo script y le damos a Create and Add. Le damos clic derecho al componente y le vamos a dar a Edit Script. Vale, ahora una vez que se nos haya abierto nuestro SaveSystem, nuestro script de SaveSystem, podemos borrar los métodos que no nos hagan falta, que van a ser el Start y el Update. Vale, ahora si recordamos del vídeo de los Player Prefs, queremos guardar dos valores. Un valor era la posición de nuestro jugador, que para acceder a la posición del jugador simplemente tendríamos que acceder a este método de getPosition, que lo tenemos en nuestro player script. Este método simplemente nos va a retornar la posición de nuestro jugador y en health script buscamos guardar nuestra health. Así que para ello he creado un método también público, el cual nos va a retornar el valor de health actualmente. Así que ya tenemos dos métodos, cada uno en un script, que nos devuelven lo que queremos guardar. Así que ya desde este script de SaveSystem podemos acceder a los valores que queremos guardar. Así que lo primero que vamos a hacer es acceder a los scripts de PlayerScript y HealthScript dentro de este script de SaveSystem. Así que vamos a crear dos variables. La primera va a ser de tipo PlayerScript y a esta variable le vamos a llamar PlayerScr. Y la siguiente variable va a ser de tipo HealthScript y le vamos a llamar HealthScr. Vale, una vez que ya tengamos creadas estas dos variables, vamos a escribir el método awake y dentro de este método awake vamos a igualar nuestras variables de PlayerScr y HealthScr a sus respectivos scripts. Por ejemplo, PlayerScr es igual a findObjectOfType y entre las flechitas vamos a escribir PlayerScript. Abrimos y cerramos corchetes y punto y coma para terminar la línea. Esto lo que va a hacer es buscar un objeto de tipo PlayerScript en toda la escena. Como en la escena solo hay un objeto que contenga este componente de PlayerScript, que en este caso es el player, pues solamente nos va a retornar este componente. Así que ya en este script ya tenemos acceso al PlayerScript, ya podemos acceder a este método. Vamos a hacer lo mismo con el HealthScr, vamos a escribir HealthScr y esta la vamos a igualar a findObjectOfType. Entre las flechitas escribimos HealthScript y paréntesis y punto y coma. Aquí igual va a buscar un objeto de tipo HealthScript en toda la escena. Y como en toda la escena solo hay un objeto de HealthScript, pues solamente nos va a devolver este componente. Vale, ahora dentro de nuestro script de SaveSystem vamos a crear una nueva clase. ¿Cómo hacemos para crear una nueva clase? Pues lo primero es irnos fuera de la clase SaveSystem, irnos totalmente fuera de este corchete y vamos a escribir public class y ahora vamos a nombrar a nuestra clase. Yo por ejemplo le voy a llamar SaveData y ahora abrimos y cerramos los corchetes. Y dentro de esta nueva clase SaveData vamos a poner todas las variables que queremos guardar. Por ejemplo, para este proyecto queremos guardar una variable de tipo vector3 para la posición de nuestro jugador y una variable de tipo int para la vida del jugador. Así que vamos a escribir public, el tipo de nuestra variable, que para la posición vamos a escribir un vector3 y lo siguiente sería el nombre de nuestra variable, que vamos a escribir PlayerPosition. Y para la segunda variable vamos a escribir exactamente lo mismo, vamos a escribir public de tipo int y se va a llamar PlayerHealth. Si queremos guardar más cosas, pues simplemente tendríamos que poner public, el tipo de nuestra variable y el nombre de nuestra variable. Pero como en este caso solo queremos guardar estos dos tipos de datos, solamente pondríamos estos. Vale, ahora dentro de nuestra clase de SaveSystem, la primera, vamos a crear una nueva variable de tipo string que la vamos a llamar SavePath.
Aquí es donde vamos a almacenar la ruta de guardado de nuestro archivo, de nuestros datos que queremos guardar. Así que para asignarle una ruta a este SafePath, vamos a irnos a la wake y vamos a igualar esta variable de SafePath a application.persistentDataPath y aquí vamos a escribir más, abrimos comillas y dentro de las comillas vamos a poner un slash y ahora lo que escribamos va a ser el nombre del archivo. Por ejemplo, yo voy a escribir save y la extensión del archivo voy a poner que sea, por ejemplo, .dat. Cuando ya hemos terminado ponemos punto y coma. Aquí estamos diciendo que nuestra ruta de guardado es application.persistentDataPath, que esto es una ruta por defecto que pone Unity, que esto dependiendo de dónde lo exportemos sería distinto. Esto es para mantener un estándar entre diferentes dispositivos y luego le estamos añadiendo el save.dat y estamos diciendo que dentro de esta carpeta vamos a guardar el archivo en save.dat y por supuesto la extensión del archivo podría ser cualquiera que nos dé la gana. Puede ser un txt, puede ser un .sav o puede ser un .cosa. Da exactamente igual lo que pongamos aquí. Al fin y al cabo va a ser un archivo de texto. Vale, muy bien. Una vez que hayamos asignado el SafePath, podemos pasar a detectar si este archivo existe. Así que para trabajar con archivos tenemos que escribir aquí arriba using system.io. Esto es para que nos deje acceder a la clase de file. Ahora sí, debajo del SafePath, dentro de nuestro método de awake, vamos a escribir un if. Dentro de este if vamos a escribir file, la clase file que os acabo de decir, .exists. Dentro de los corchetes de exist vamos a escribir SafePath y abrimos y cerramos los corchetes. Vamos a poner una exclamación delante del file para detectar si no existe este archivo. Vale, en este if estamos detectando si este archivo, el save.dat, no existe. Si no existe, tendríamos que crear unos archivos de guardado por defecto. Pero antes de ir con esto, vamos a hacer primero el sistema de guardado y cargado. Vale, ahora para trabajar con el sistema de guardado y cargado necesitamos hacer una variable de tipo SaveData, de la clase SaveData que hemos creado antes aquí. A esta variable le vamos a llamar, por ejemplo, data, que son los datos con los que vamos a trabajar. Vale, ahora vamos a crear nuestro método de guardado. Así que vamos a hacer un nuevo método de tipo void, no nos va a devolver nada. A este método le vamos a llamar SaveGame. Y entre los paréntesis de SaveGame vamos a pasarle como parámetro una variable de tipo SaveData, la clase que hemos creado antes, y a esta variable la vamos a llamar DataToSave. Y abrimos y cerramos los corchetes. Vale, ahora este método cuando lo llamemos tenemos que pasar un objeto de tipo SaveData. Así que todo lo que le pasemos lo vamos a guardar en esta ruta. Pero ¿cuál es el problema? Un objeto de tipo SaveData no lo podemos guardar directamente como texto. Antes tendríamos que pasarlo a texto. ¿Y cómo lo pasamos a texto? Pues para ello vamos a escribir string, una nueva variable de tipo string, que la vamos a llamar JSON_data y esta la vamos a igualar a JSON_utility, una nueva clase que vamos a utilizar, .toJSON y entre los paréntesis de toJSON vamos a pasarle el objeto de DataToSave, el objeto que le hemos pasado en este método. Y ahora sí hemos pasado el DataToSave, un objeto de tipo SaveData, a una variable de tipo string. Ahora sí lo podríamos guardar en un documento de texto. Y para guardarlo en un documento de texto vamos a escribir file.writeAllText. Entre los paréntesis de writeAllText, el primer parámetro sería el path, que ya lo tendríamos, se llamaría SavePath, la variable que hemos creado antes, para la ruta de guardado, coma, y el segundo parámetro es el contenido que queremos guardar, que es la variable de JSON_data que hemos creado antes. Y ya estaría, ya hemos guardado todos los datos que queremos. Vale, ahora vamos a hacer el método de loadGame. Hemos hecho el de guardar, ahora vamos a hacer el de cargar. Y para cargar no le vamos a pasar nada, sino que nos va a devolver algo. Por lo tanto ya no será un método void, sino que será un método de tipo SaveData, la clase que hemos creado antes. A este método le vamos a llamar loadGame. Y como estamos cargando no le tenemos que pasar nada, los paréntesis vacíos y abrimos y cerramos corchetes. Vale, ahora vamos a hacer la operación inversa. Vamos a crear una nueva variable de tipo string, a esta variable le vamos a llamar loadedData y esto lo vamos a igualar a file.readAllText, vamos a leer todo el texto que hay en SavePath. Esto lo que vamos a hacer es almacenar todo el texto que hay en SavePath en esta variable de loadedData. Pero ahora nosotros no podemos trabajar con una variable de tipo string, tenemos que trabajar con una variable de tipo vector3 y de tipo int. Así que como antes, vamos a crear una nueva variable de tipo SaveData, que a esta variable le vamos a llamar DataToReturn,
y esta variable la vamos a igualar a JSON_utility, igual que antes, pero esta vez en vez de poner .toJSON vamos a poner .fromJSON. Y aquí necesitamos ponerle la clase que estamos utilizando, que es SaveData, y dentro de la clase vamos a poner paréntesis y vamos a pasarle el string de loadedData. Y ahora para terminar vamos a devolver, vamos a escribir un return, el data to return. Y ahora ya hemos terminado con el método de loadGame. Vale, vamos a repasar la lógica de este método de loadGame. Primero creamos una variable de tipo string en la cual vamos a escribir todo lo que haya escrito en esta ruta de SavePath. Luego vamos a convertir ese tipo string en una clase de SaveData con el fromJSON y lo vamos a almacenar en esta variable de data to return. Y luego vamos a devolver esta variable de data to return. Así tenemos una variable en la que podemos acceder a estas dos variables de player position y player health. Vale, ahora ya tenemos los dos métodos de SaveGame y LoadGame, así que podemos continuar donde estábamos antes de fileExists. Vale, seguimos en este if. Aquí estamos detectando si no existe este archivo. Si no existe este archivo significa que es la primera vez que lo estamos ejecutando, así que no podemos cargar nada, no hay nada que cargar. Así que tendríamos que crear unos archivos de guardado totalmente nuevos. Así que dentro de este condicional if vamos a crear una variable de tipo SaveData a la que la vamos a llamar newData. Y a esta variable le vamos a igualar a new, un nuevo objeto de tipo SaveData. Ahora debajo de esto vamos a poner newData, punto, y aquí ya podríamos acceder a las dos variables que queremos, player health y player position. Vamos a ir primero con player position. Y como es una partida de guardado totalmente nueva, vamos a igualar esta player position a vector 3.0. Vamos a guardarlo en 0,0. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de con player position, con player health. Como es una partida de guardado nueva, vamos a igualarlo a 100, que tenga la vida máxima. Y ahora una vez que hayamos asignado todas las variables que queremos, vamos a guardar estos datos. Llamamos al método de SaveGame que acabamos de crear. Y como parámetro le vamos a pasar el objeto de newData que acabamos de crear y de asignar. Ahora sí, si este archivo no existe, pues va a generar un nuevo archivo en el cual nuestro jugador esté en 0,0 y también tenga la vida al máximo. Y ahora sí, una vez que ya haya sí o sí un archivo de guardado, ya podemos cargar estos datos y tenerlos almacenados en nuestro código. Así que vamos a asignar nuestra variable de data, la que hemos creado antes, data, vamos a igualarlo a loadGame. Y ahora nada más empecemos el juego, le demos al play, tendríamos en esta variable de data todas las variables que haya cargado de player position y player health. Ahora mismo desde cualquier parte de este código podríamos escribir data.playerPosition y aquí tener estos datos listos para usarse en cualquier parte. Vale, con esto ya tendríamos el sistema de guardado y cargado. Ahora si recordamos en el proyecto tenemos dos botones de guardar y cargar, así que vamos a crear las respectivas funciones para guardar y cargar en cualquier momento del juego. Así que por ejemplo debajo del método de loadGame vamos a escribir un nuevo método público de tipo void, no nos va a retornar nada, y lo vamos a llamar SaveGameButton. Y ahora para guardar los datos primero tenemos que tenerlos, así que vamos a escribir vector 3 para la posición, vamos a llamar a esta variable por ejemplo playerPos, y a esta variable le vamos a igualar a playerscr, que es la primera variable que hemos creado al principio del vídeo, en donde tenemos almacenado este script, el script del jugador, playerscr.getPosition. Y ahora ya tenemos almacenada en esta variable de playerPos la posición del jugador. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la vida, vamos a escribir int, vamos a llamar a la variable health y vamos a igualarla a healthscr, la referencia a nuestro script de healthScript.getHealth. Vale, ya tenemos aquí las dos variables que queremos guardar. Así que ahora vamos a igualar estas dos variables a nuestra clase de SaveData. Vamos a usar la variable data que hemos creado antes. Vamos a poner data.playerPosition y esta la vamos a igualar a playerPos. Y debajo de esta data.playerHealth y esta la vamos a igualar a health. Ahora nuestro objeto de data tendría los valores que queremos guardar. Y ahora simplemente tendríamos que guardar este objeto de data. Vamos a llamar a nuestro método de SaveGame y le pasamos el objeto data. Y ya se habría guardado. Y ahora vamos a crear un nuevo método público que no retorne nada, tipo void, y vamos a llamarlo loadGameButton. Vamos a crear la variable de vector 3 para la posición
vamos a llamarla playerPos y esta vamos a igualar a data, nuestro objeto de data, punto playerPosition. Creamos otra variable para la vida y le igualamos a nuestro objeto de data, punto playerHealth. Ya tenemos nuestras dos variables disponibles. Ahora solamente tenemos que pasar estas dos variables a los scripts correspondientes. Así que primero vamos a hacer al script de nuestro player scr.setPosition, que es un método público que tenemos en nuestro player script, simplemente para poner la posición a nuestro jugador. Y entre los paréntesis de setPosition, en nuestro script de Save System, vamos a pasarle la playerPos, la posición que acabamos de cargar. Y ahora para la health, exactamente igual, vamos a acceder al script de nuestra health scr.setHealth, y entre los paréntesis de setHealth vamos a escribir health. Os habréis dado cuenta que en este método de loadGameButton en ningún momento estamos llamando a la función de loadGame, y eso es porque no lo necesitamos. Estamos usando un método de almacenar las variables que necesitamos. Solamente hay un momento en el script que hacemos un loadGame, y eso es en el awake. Solamente cargamos los datos de juego una vez. Una vez que hayamos cargado todo lo que necesitamos, no vamos a volver a cargar nada más. Esto es para evitar cargar muchas veces los datos de guardado, que ahora en este ejemplo no son muchos, son solamente dos variables, pero si por ejemplo tenemos 100, 200 variables que cargar, no vamos a estar llamando al método de loadGame 100, 200 veces. Eso congelaría el juego totalmente, así que por eso estamos almacenando la variable y ya la usamos cuando nos dé la gana. Vale, pues una vez ya escrito todo el código, podemos darle a Control S y volver a Unity. No nos olvidemos de asignar los botones de guardar y cargar a las funciones que acabamos de hacer, a los métodos que acabamos de hacer. En el evento de onClick, en el componente de button, en el objeto de SaveButton, vamos a arrastrar nuestro Save System y vamos a asignar la función de SaveGameButton. Y en el objeto de loadButton, arrastramos nuestro Save System y asignamos el loadGameButton. Y ahora sí, una vez que tenemos ya todo preparado, podemos darle al play. Tenemos por aquí el juego. Y por ejemplo, vamos a irnos a esta esquina con una vida de 95 y en este estado le vamos a dar a guardar. Vamos a irnos por aquí con una vida de 87 y cuando le demos a cargar, volvemos a la esquina donde estábamos y tenemos con una vida de 95. Paramos el juego y cuando le volvamos a dar y también le demos a nuestro botón de cargar, volverá a la esquina donde estábamos con una vida de 95. Vemos que funciona exactamente igual que los playerPrefs. En este caso, con dos variables que solo hemos usado, convienen más los playerPrefs. Pero en un juego donde tengamos que guardar muchas más cosas, este método es mucho más recomendable. Para ver nuestro archivo de guardado, simplemente vamos a ejecutar el comando de Windows R y vamos a escribir %appdata %. Cuando estemos en nuestra carpeta de appdata, vamos a irnos a la carpeta de locallow. En esta carpeta de locallow nos tendríamos que ir a la carpeta de nuestra empresa y no sabemos qué carpeta es, vamos a irnos a Edit, Project Settings y en la ventana de Player podemos ver que la company name de este proyecto es Default Company y el nombre del producto es TestBit playerPrefs. Así que vamos a pulsar en Default Company, TestBit playerPrefs y aquí tendríamos el archivo de save.dat. Si esto le damos doble clic y lo abrimos con el bloc de notas, pues podemos ver las dos variables que hemos guardado. Tenemos la playerPosition, que como es un vector 3, pues nos va a almacenar X, Y y Z. Aquí tendríamos la posición de nuestro jugador cuando hemos guardado 7,2 y 4,1. Y también hemos almacenado una variable de tipo int llamada playerHealth, y esta era de 95. Como vemos, esto se puede editar muy fácilmente. Podemos poner en vez de 95, podemos poner 34, le damos a Control G para guardar en el bloc de notas. Y si volvemos a Unity y le damos a cargar, pues veríamos que nos vuelve a la posición donde estábamos con una vida de 34. Como vemos, no es muy seguro para guardar este tipo de datos, pero este método de guardado se puede combinar con un método de encriptación de datos. Y combinado con la encriptación de datos, pues tendríamos datos de guardado de este estilo. Totalmente imposible de modificar nada aquí. Así que si queréis ver algún vídeo de encriptación en el canal, solamente me lo tendréis que decir en los comentarios. Pues ya hemos acabado con el vídeo de hoy. Espero que te haya servido y que te haya gustado. Recuerdo que en la descripción del vídeo tienes el enlace de descarga del proyecto en GitHub. También tienes el servidor de Discord del canal para que te puedas unir. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.